Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Buenos días, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Hoy domingo 11 de septiembre les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Les saluda Fernando López, periodista de la Oficina de Información y Prensa. Un feliz domingo para todos. Voces del Senado es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano Arango, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis Méndez, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name Vázquez, en la Secretaría General Gregorio Elhas Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Raín. Producido por la Oficina de Información y Prensa con la dirección de Diego Monroy, apoyo periodístico de Maritza Pardo Rojas y en la edición Jorge Gutiérrez. Voces del Senado. Y empezamos este recorrido con las principales noticias legislativas aquí en Voces del Senado. Los siguientes temas fueron noticia en la Cámara Alta del Congreso. Las reservas forestales fueron temas de análisis en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Allí se evidenció el mal uso que se le ha dado a las mismas. El debate fue iniciativa de la senadora Susana Correa. Asimismo, en la Comisión Quinta, por iniciativa del senador del partido de la U, Manuel Guillermo Mora, se analizaron los retos y proyecciones del sector petrolero. A 116 madres comunitarias se les vulneran el derecho a un trabajo digno, así lo expresó el senador Alexander López del partido Polo Democrático Alternativo. El próximo martes, en el recinto de la Comisión Primera, continuará la discusión y aprobación del proyecto de ley sobre el referendo que permite la adopción de menores de edad solo a parejas del mismo sexo. Voces del Senado. Y entramos en materia con las noticias legislativas más representativas en Voces del Senado. La deforestación es un problema ambiental y social a altos costos, expresó la senadora del Partido Centro Democrático, Susana Correa, durante un debate de control político al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Guillermo Murillo, en la Comisión de Ordenamiento Territorial. La congresista Correa expresó que en los últimos 25 años el país perdió un 8.4% de los bosques nativos. Además, cuestionó las políticas forestales. Y venimos no solamente sustrayendo para algunos proyectos económicos, como es energía, como son proyectos agropecuarios, sino también que venimos viendo que la reserva forestal de nosotros está siendo usada para cosas ilegales, minería ilegal, cultivo de drogas ilícitas, asentamientos sin ninguna planeación. Venimos viendo que hay muchísimo, si se puede decir así, ataques a las reservas forestales, que al final son las que nos pueden cubrir las cuencas de los ríos y nos pueden seguir asegurando el agua. Estos recursos hídricos, de acuerdo a la Constitución, tienen una protección y no vemos en dónde está esa protección, si está activada, si el Ministerio está interesado o está muy vigilante sobre esa protección de los recursos hídricos. Pero además no vemos una interrelación entre el Ministerio y las regiones, y ahí nos preocupa muchísimo porque los entes territoriales tienen autonomías para tomar decisiones con respecto a eso, y muchas veces estamos yéndonos en contra de las mismas leyes ambientales que hay para, sí, es progreso por un lado, pero por otro estamos ya sustrayendo y disminuyendo nuestras reservas forestales en unos porcentajes altísimos, que lo que nos hace traer es grandes preocupaciones, sobre todo por el recurso hídrico. Por su parte, el jefe de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Guillermo Murillo, aseguró que la recuperación de ecosistemas degradados demanda grandes recursos con los que no cuenta la cartera ambiental. Conclusiones del ministro Murillo. Para poder revisar los desafíos que tiene el manejo de las áreas de reserva forestal de ley segunda, pero también abordamos temas más generales de la política ambiental del país. Se plantean algunas inquietudes por parte de la senadora y de los honorables senadores, frente a los cuales vamos a estar trabajando y vamos a presentar algunos proyectos de ley que llenen el vacío legal que se tiene en algunos aspectos, como el institucional, en lo que tiene que ver con manejo de áreas forestales, o el de recursos financieros para poder garantizar la financiación e inversión en conservación ambiental forestal y en desarrollo forestal. Entonces creo que fue un debate muy productivo y realmente para nosotros es muy importante que el Senado y la Comisión de Ordenamiento Territorial tenga como prioridad el responder a los desafíos de manejar bien las áreas de reserva. Debates de control político en comisiones.
Los principales debates de control político también están aquí en Voces del Senado. En debate de control político desarrollado en la Comisión Quinta sobre los retos y proyecciones del sector petrolero, el senador Manuel Guillermo Mora, del partido de la U y citante el debate, realizó un análisis de la situación petrolera. Mantener al máximo la producción, implementar una herramienta fiscal que permita que el ajuste se pueda hacer gradualmente en la introducción de regalías variables para la producción incremental, que consiste cuando se tenga una producción por encima de la producción base del campo se pueda pagar más regalías, es decir, dentro de los bloques que van a tener y de las nuevas rondas que directamente la Agencia Nacional de Hidrocarburos nos va a hablar en el día de hoy, qué política se viene desarrollando y las medidas o las herramientas que le dimos en el plan de desarrollo para que no se devolvieran esos bloques, sino al contrario, se pudieran renegociar, se pudieran revisar las regalías, se pudieran mirar esas inversiones, pues cuáles se han visto directamente, qué programas se han desarrollado y qué empresas han tenido esos beneficios, señor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, señor presidente, que benefician al país y qué incidencias tiene para estas empresas. Y en esas medidas, que sea lo que sea menor, pues para que pague menos. Seguramente eso permitiría mayores inversiones. Y la creación de zonas francas en las operaciones offshore, es decir, fuera de costa, para que puedan mantenerse las operaciones que garanticen los recursos futuros dentro de estas medidas. Se expidieron los reglamentos técnicos y ambientales para offshore, convencionales y no convencionales. Y aquí le decía, pues seguramente viene la competencia con Ecopetrol, con Ecuador, país que ha trabajado en el lazo de los precios bajos a atraer mayor inversión en la exploración de campos a través del fondo o el foro de inversiones, en donde también en esta ronda 2016, precisamente cuya característica fue la licitación de bloques más pequeños a los actuales, lo mismo lo referente a Brasil y Petrobras, que recortó su plan de gasto a largo plazo, Argentina, en el caso de Argentina, los efectos del mercado interno y de inversión para la exploración de los campos, en el caso de Venezuela, la caída dramática que ha caído en los precios, la caída de los precios del barril y motivada por las diferentes reacciones en cuanto al precio, cómo ha caído el volumen de producción en Venezuela, y en México con la política petrolera de los últimos años, que no era un actor importante hoy por hoy, pues México, aunque no ha tenido los máximos resultados en la última ronda, sí realmente atrae otros inversionistas que seguramente pudieran estar en nuestro país. Orlando Velandia, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no se mostró muy optimista en el tema de reservas. Las cifras gruesas de cómo estamos en temas de reservas y por qué se requiere tomar medidas urgentes para enfrentar esta coyuntura. Cuando uno ve la gráfica, por ejemplo, de reservas de petróleo en millones de barriles de crudo, pues uno empieza a ver que desde el 2013 hay un claro decrecimiento de nuestras reservas. Y como bien lo decía el senador, las acciones que tomemos hoy o que dejemos de tomar también hoy se van a ver repercutidas o van a tener resultados en 5 o 6 años por el ciclo exploratorio de evaluación y de acometer las medidas en materia de producción. Si ustedes ven, empezamos un decaimiento en nuestras reservas al partir del 2013 de cerca de 2.500 millones de barriles a hoy estar superando escasamente los 2.000 millones de barriles, con una tasa de producción anual de más o menos 367 millones de barriles al año, pues con una regla de 3, si no hacemos nada hoy, implica obviamente lo que en muchos escenarios se ha hablado, de que tendríamos reservas para 6 años. Si el ciclo petrolero dura en promedio 6 años, por eso la importancia de las medidas que estemos tomando hoy y que acometamos como agente regulador del sector de hidrocarburos. La senadora Daira Galvis cuestionó varias irregularidades que se presentaron en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Inclusive aspectos delictivos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, garantías falsas de las empresas a quienes se le adjudicaban rondas, se le adjudicaban pozos petroleros, bloques petroleros. Inclusive se tienen noticias que había una empleada que trabajó en jurídica y que a la vez era también representante de esas empresas. Existió también dentro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos una escogencia selectiva en esas rondas para invitar a las rondas a una determinada cantidad de empresas muy poderosas, pero se dejó de lado a otras empresas petroleras de mediano y pequeña capacidad, que eran las que al final de cuentas mantenían el ritmo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque entre otras cosas no resultó ser una locomotora como
en una época se planteó. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, aseguró que Colombia no es una economía petrolera. Para el año 2015 estamos hablando de 7% en el PIB, en el mejor de los años representó el 7.6%, lo cual es muy importante como sector y como aporte, pero nos dice que el grado de diversificación que tiene la economía, pues le permite uno decir que esta es una economía con recursos, con petróleo, pero pues este no es Arabia Saudita ni ninguna de esas economías que dependen 100% de esta industria. Esto siempre tiene sus dos ángulos. Es muy importante el sector, es un sector líder, pero sobre todo es un sector líder para las finanzas públicas. ¿Cómo es el aporte de este sector líder en las exportaciones? En el mejor año, la combinación de hidrocarburos y minerales llegó al 73% de las exportaciones, es decir, tiene un liderazgo muy importante desde el punto de vista de balanza comercial, de generación de divisas. Ese, digamos, es parte del rol que esta industria ha logrado ganar y construir durante los últimos años. Voces del Senado. Más noticias en Voces del Senado. El senador del Partido Polo Democrático Alternativo, Alexander López, denunció en plenaria de Senado que se filtró una sentencia de la Corte Constitucional que tutelaba los derechos de 106 madres comunitarias, quienes solicitaron una acción de revisión a los derechos que tiene un trabajador colombiano. Efectivamente, salió un documento, al parecer es de la Corte Constitucional porque tiene los sellos, los nombres de los 3 magistrados y tiene el resuelve inclusive con el contenido de la decisión. Nosotros fuimos a consultar a la Corte y lo que nos informan allá es que esta sentencia no ha salido todavía, pero sí nos dimos cuenta de que el gobierno ya había iniciado una serie de acciones para tratar de intimidar o presionar a la Corte Constitucional en el sentido de que esta sentencia iba a quebrar al Estado porque finalmente este fallo le iba a garantizar estos derechos a estas mujeres y esa cifra que ellos han determinado, no sé de dónde la sacan, iba a superar los 3 billones de pesos y por ende pues esto dañaba las finanzas del Estado. Yo lo que he dicho es que es absolutamente absurdo que el desconocimiento de los derechos de los trabajadores, en este caso unas mujeres como las madres comunitarias que han cuidado durante estos 35 años a más de 14 millones de niños, que han prestado su casa y que han trabajado los 365 días al año cuidando a estos niños en los sectores populares, pues obviamente su derecho al trabajo es un derecho que es absolutamente claro y a la luz del contrato laboral establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. En ese sentido, uno no entiende cómo el gobierno, si para pagar indemnizaciones o sentencias del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, de la misma Corte Constitucional, cuando se trata de transnacionales y de particulares, los paga sin ningún tipo de discusión, y en este caso que beneficia a unas mujeres pobres y humildes, ahí sí genera pues todo un escenario de presión y desconocimiento de estos derechos. Yo lo que denuncio es que en algunos medios de comunicación salió la sentencia, salió el documento y se hicieron algunos comentarios, inclusive el presidente de la ANDI dijo que esto eran 3 reformas tributarias. Por ahí salió también algunos periodistas a decir pues que en la crisis que tenía el país esto quebraba al Estado, en fin. Algunos periodistas se pronunciaron de manera negativa, algunos, no todos, y eso definitivamente pues va en contravía de unos derechos que se han ganado unas mujeres, pero como son viejitas y como son mujeres y como son débiles, entonces les quieren caer encima y eso sí yo no lo voy a aceptar de nadie. En principio el ICBF, ¿cómo recibió el fallo de la Corte? No, la información que tengo es que el ICBF ha venido presentando una serie de documentos cuando la información que tenemos es que ya esto está para fallo y ya no se admite ningún tipo de documentación. Por eso yo estoy diciendo que hay una presión indebida por parte del gobierno nacional para cambiar el sentido del fallo y en ese sentido pues afectar los derechos de estas mujeres. En la misma comisión primera se aprobó también el proyecto de ley número 53 de 2016, Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, estableciendo término legal para resolver incidente de desacato. Escuchemos al senador conservador Hernán Andrade, ponente de esta iniciativa. El cumplimiento de la tutela por parte de los que tienen que cumplir la orden judicial se ha vuelto indefinido porque no se le coloca términos. Entonces, los autores del proyecto proponen colocarle un término de 10 días para el cumplimiento de la tutela. Ese es el proyecto. Consagran unas excepciones para unas pruebas específicas para no violar un derecho de defensa, consagran unas excepciones por cuando son efectos de cumplimiento de sentencias de Corte Constitucional, y la senadora Claudia López, perdone que me tome el atrevimiento de mencionar la proposición que me permití suscribirle, quiere que a esa prórroga o a esa excepción también le pongamos un término de 10 días, porque si no le ponemos término, pues esas excepciones se terminan llevando de calle el cumplimiento de ese fallo. Así que objeto principal del proyecto, colocarle término al incidente de tutela.
de 10 días. Punto 2. Excepciones los trae el proyecto. Y a iniciativa de la senadora Claudia López, que me permití suscribirle, colocarle a esas excepciones también un término de 10 días. En ese sentido, bajo esas circunstancias, con lo importante que es la tutela, ello se ha vuelto inocuo el cumplimiento de la misma, el cumplimiento de esas multas. En ese sentido, me permito volver a traer el proyecto del senador Luis Fernando Duque a consideración de la Comisión Primera para que esta vez surta su trámite. Vale advertir que como es reglamentación de la tutela, presidente, requerimos los 10 votos, necesitamos votación calificada y en esos términos sucinto, pero creo que para hacerme entender es el contenido de la ponencia. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado. Proyectos de ley que benefician a toda la comunidad colombiana. El senador Luis Fernando Velasco radicó 2 proyectos de ley. El primero, que regula la profesión de la microbiología, y el segundo, modifica el Código de la Infancia y la Adolescencia con el fin de proteger los registros de población de los municipios del país, especialmente el de los más pequeños. Pero el que reglamenta la profesión del microbiólogo, me parece que es fundamental. Hemos venido trabajando con unas asociaciones de estudiantes de microbiología y esperamos que esta vez la comisión lo agende para que pueda ser debatido. Segundo proyecto, es un proyecto que tiene una importancia que probablemente no dimensionamos. Voy a explicar el problema y cómo intentamos solucionarlo. Por definiciones del Ministerio de Salud, decretos y resoluciones, la atención del parto se considera una atención de urgencia y solo puede hacerse en centros hospitalarios mínimo de nivel 1. En Colombia no todos los municipios de categoría sexta tienen estos centros hospitalarios. Muchos municipios de categoría sexta con lo que cuentan es básicamente con puestos de salud. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los municipios más pobres de Colombia, los de categoría 6, los más alejados, para efectos estadísticos se están quedando sin población, porque cuando el niño nace, los padres tienen que trasladar a municipios que tengan el centro de salud de nivel 1, el hospital de nivel 1, y los padres se ven en la obligación de registrarlos en el hospital que nacen, no del municipio que realmente son. Entonces le estamos quitando recursos, porque obviamente al quitarle población le quitamos recursos a los municipios más pobres de Colombia. ¿Cómo lo buscamos solucionar? De una manera muy sencilla, es posibilitando con la ley que el hospital entregue el certificado de supervivencia del niño para que los padres lo puedan sacar y los padres tengan 5 días para registrarlos en el municipio en donde ellos van a vivir. Proyecto que hace justicia con los municipios más pequeños y más pobres de Colombia, cuenta con todo el aval y respaldo de la Federación Colombiana de Municipios, lo que le da un gran aval, y es básicamente los 2 proyectos que hoy registramos. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado. Una nueva iniciativa presentó el senador Jaime Amín del Partido Centro Democrático y que abre la posibilidad para que el presunto padre biológico pueda iniciar la acción de impugnación de la paternidad. Así lo explica el congresista Amín. Tiene un aforismo consagrado que dice: mientras que la maternidad es un hecho cierto, la paternidad se presume. Es obvio porque la madre tiene en el vientre a su hijo, esa es su madre, pero muchas veces hay controversia alrededor de quién es el padre de la criatura. Entonces, la impugnación de la paternidad es una acción civil que se consagra en favor tanto del menor, que no ha sido reconocido, o de los familiares directos, llámese esposo, esposa, madres, herederos, o incluso el padre biológico, que el padre biológico no podía hacer uso de esta acción porque no estaba consagrada paradójicamente en cabeza de él, y no podía, digamos, pelear la titularidad del derecho como padre biológico del menor. Ahora estamos adelantando que en materia de impugnación de la paternidad, los titulares no serán solamente el cónyuge, el compañero permanente, la madre, los hijos y los herederos o los ascendientes, en este caso los abuelos, sino que el padre biológico tendrá la potestad de iniciar la acción que impugne la paternidad y el Estado, a través de la ley, le reconozca la titularidad como padre biológico. Se hace justicia con este proyecto y ha sido consensuado incluso con personas de la judicatura que le dieron su bendición. Ya, de hecho, en un par de sentencias la Corte Constitucional había accedido a otorgarle este derecho al padre biológico, pero ahora estamos haciendo que se normativice ese derecho
teniendo en cuenta que no estaba arreglado y es un aporte indudable que le hacemos a los derechos del padre biológico, en este caso, que no tenía consagrado anteriormente. Voces del Senado. Los miembros de la Comisión Primera aplazaron la votación del proyecto de referendo que prohíbe la adopción de niños y niñas por parejas homosexuales. Este pretende la inclusión de un parágrafo en el artículo 44 de la Constitución, que reza: la adopción es una medida de protección del niño que busca garantizarle el derecho a tener una familia constituida por una pareja heterosexual en los términos explícitos del artículo 42 de esta Constitución. Es decir, por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio o unión marital de hecho, con el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley. La iniciativa es autoría de la senadora liberal Vivian Morales, quien explica para Voces del Senado los beneficios de este proyecto. Enfocar el tema de la adopción en donde debe ser, en el interés superior del niño. Reivindicar el tema de la familia que conformada por hombre y mujer, por papá y mamá, le da un modelo masculino y femenino de formación al niño. Yo creo que lo más importante es reivindicar la prevalencia del interés superior sobre cualquier argumento de derecho de los adultos. Durante el desarrollo del debate se escucharon posiciones de los diferentes partidos con asiento en la Comisión Primera. El senador conservador Hernán Andrade expresó que este tipo de temas de la sociedad colombiana se deben estudiar y respetar. Son temas que se plantearon en la Carta del 91. Por eso en la pasada debate sobre las famosas cartillas de Gina, las cartillas del Ministerio de Educación, quedó claro la discusión y quedó claro el tema de las dos visiones de país. Y claro que unas personas que creemos que conformamos una buena parte de la sociedad no estamos de acuerdo en esa visión. Lo vamos a ver en el próximo debate sobre fumigación. ¿O es que Néstor Humberto Martínez es conservador? No, Humberto Martínez es liberal hasta los tuétanos. Pero hay visiones sobre el tema. Vamos a resolver el tema del narcotráfico con pura participación ciudadana y con pura erradicación voluntaria y manual, como quedó en el Acuerdo de La Habana. Pues yo no creo. Ya vamos pasado de largo más de 100.000. Y no estoy hablando de glifosato, estoy hablando de otros temas. Y los que pensamos así, resulta que ahí comienzo a coincidir con la senadora Vivian. Nos derogan y nos derrotan vía Corte Constitucional. Claro que este tema fue trabajado en la Constituyente, lo dije en la plenaria. Más conservador que Raimundo Emiliani Román no lo había en esa época honrosa del Congreso y de la Constituyente, y él acompañó la posibilidad de la adopción y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ahí estaba María Mercedes Carranza y estaba Diego Uribe Vargas, un prócer del Partido Liberal, y perdieron democráticamente. Por eso quedó que la visión de familia era hombre y mujer. Los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras del partido de la U, quienes están en contra del proyecto, confían que dicha iniciativa no siga su curso en el Senado. Es que solamente pueden adoptar papá y mamá, o sea que una abuela no puede adoptar a sus nietos, no los podría adoptar legalmente, no podría ser sujeto de derecho como hijo de esa abuela porque el abuelo se murieron los padres y no hay forma de eso. Parece exagerado. Pero es que es producto de la exageración también de la pregunta, que dice solamente pueden adoptar un hombre y una mujer. No le asiste la mentira a la doctora Claudia López cuando dice, y todos los solteros no pueden tener el derecho. No pueden, como está la pregunta. Si la cambian, bueno, pero no pueden. Que dice que solamente un hombre y una mujer puede adoptar. Eso queda bastante claro ahí. Eso constitucional, un retroceso en defensa de los derechos fundamentales no es algo que esta Comisión Primera pueda permitirse. Hoy hay que votar no, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia sustancial. Y mañana hay que explicar a cada colombiano y a cada colombiana que lo que se necesita en un hogar es amor y que familias son muchas, que no hay solo una y que lo que importa, más que combatir el espanto de qué sexo, de qué religión es el padre adoptante, es combatir los 13.000 o 14.000 hogares colombianos donde se violentan a los niños hoy con la violencia intrafamiliar que a nadie parece preocupar y que deja más víctimas que el conflicto armado y que ocurren bajo el techo de familias heterosexuales. Cuidemos y protejamos a los niños de la violencia intrafamiliar, no de los padres amorosos que lo quieren adoptar. Esta iniciativa no permite que 18 millones de colombianos puedan postularse para adoptar un menor. Así lo expresó la senadora Claudia López del partido Alianza Verde, quien solicitó además el archivo de dicho proyecto de ley. Esto significa que no podrán adoptar las parejas del mismo sexo
ni las personas solteras. Yo quiero recordar que hay más de 14 millones de colombianos solteros en Colombia. Solteros. Quiero recordar que hay más de 1.344.000 colombianos viudos, también solos, que no tienen una pareja ni con hombre ni con mujer, solos. Y que hay otros 1.601.000 colombianos divorciados, también solos. Es decir, casi 18 millones de colombianos que hoy, no solo hoy colombianos, que durante 140 años han podido aplicar para adoptar a niños que fueron abandonados por esa supuesta familia ideal. Durante 140 años, niños abandonados por la supuesta familia ideal han podido ser adoptados por colombianos sin ninguna distinción, sin ninguna discriminación. Después de este referendo, si fuera aprobado, 18 millones de colombianos no podrían postularse para adoptar. No podrían. Independientemente si son homosexuales o heterosexuales. 18 millones de colombianos quedarían discriminados de facto. Asimismo, habló el vocero para el Comité Promotor del Referendo Constitucional, Carlos Alonso Lucio. Yo hablo aquí en nombre de 2.300.000 colombianos y colombianas que venimos a presentar una iniciativa popular de ley. Es decir, no vengo aquí a nombre de una ideología. Yo he sido parlamentario. Yo compartí este parlamento con mi querido amigo el doctor Roy, tanto en la Cámara, después tal vez en el Senado nos encontramos. Yo entiendo el parlamento, ¿no es cierto? Y por eso les convoco en primer término a hacer conciencia de que no estamos abordando un proyecto de ley cualquiera. Estamos abordando un proyecto de ley que tiene que ver con la genética del sentido democrático y constitucional de nuestro país. En varias audiencias, los colombianos que están a favor y en contra de la iniciativa tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones. Este debate continuará el próximo martes 13 de septiembre en el recinto de la Comisión Primera y además estará toda la información aquí en Voces del Senado. Reduce, reutiliza, recicla y recupera tu basura. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Senado de la República, estamos comprometidos. Voces del Senado. Respetados oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, Voz del Senado finaliza la emisión por el día de hoy. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7:05 de la noche. Usted puede opinar sobre nuestro tema del día a través de las diferentes redes sociales, en Facebook Senado Colombia y en Twitter @SenadoCol. Para ampliar más información, escríbanos a prensa@senado.gov.co. Les deseamos un feliz domingo. Nos volveremos a encontrar el próximo fin de semana en nuestro horario habitual, sábados y domingos 7:30 de la mañana, con los hechos legislativos que ocurren en el Senado de la República. Una feliz semana y un feliz domingo. Hasta pronto. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.